que ustedes, igual que yo, se preguntarán, ¿pero qué es lo que me dice la ley de Gauss? ¿Será que hoy lo sabremos? Veamos. Bien, hola, ¿qué tal? Estuvimos explorando la ley de Gauss en su forma integral y algunas consecuencias que se extraían de ella. Sin embargo, en general en física nos interesan o nos atraen o son más útiles las expresiones puramente locales. Cuando hablo de integrales, necesito información en varios puntos del espacio para calcularla. Las ecuaciones diferenciales, por otro lado, tratan solamente de información local. Y esto no solamente puede ser atractivo matemáticamente, sino también físicamente. Cuando yo solamente necesito información de lo que está sucediendo a mi alrededor, pues tengo más control. En este sentido, entonces, en muchos contextos de la física se prefieren las ecuaciones diferenciales, que trabajan solamente con información local. El objetivo de hoy es que tratemos de encontrar una expresión diferencial para la ley de Gauss. Para esto, entonces, vamos a definir un nuevo concepto que tiene que ver con precisamente el flujo. Este concepto es el de divergencia. La idea va a ser llevar al extremo un proceso que ya hicimos en algún momento cuando estuvimos justificando la ley de Gauss. Decíamos que para calcular el flujo a través de una superficie cerrada, podíamos tomar el volumen que esta superficie encerraba y partirla en pedazos, y esos flujos a través de las superficies que encierran los volúmenes que conforman el volumen total, sumaban el flujo que yo quería calcular. Todo esto sucedía precisamente porque los vectores de área de las superficies adyacentes dentro del volumen eran en direcciones contrarias y los flujos internos se cancelaban. Lo que podemos notar es que podemos seguir ese proceso iterativamente y hacer cada vez volúmenes más pequeños. Y notar que así como vamos haciendo los volúmenes la partición más pequeña, los flujos a través de ellos también van a ser más pequeños. Entonces vamos a definir un flujo por unidad de volumen, que es tomar el flujo que ocurre por alguna de esas celdas y dividirlo por su volumen. Esto esperamos que sea una cantidad que en el límite en que el volumen vaya a cero, tanto el flujo como el volumen van a ir a cero y entonces vamos a tener una cantidad finita que me va a describir alguna propiedad del campo precisamente local. Como he tomado el volumen muy pequeño, pues solamente va a tener información en una región muy pequeña del campo. Entonces vamos a definir la divergencia de un campo simplemente como el flujo por unidad de volumen en el límite precisamente en que este volumen vaya a cero. Entonces cogemos el volumen total, hacemos la partición, calculamos el flujo a través de una celda en el punto donde yo estoy interesado y mando el volumen de esa celda a cero. Y esto va a definir la divergencia de mi campo en el punto donde yo esté evaluando o donde yo haya tomado la celda. Entonces, si se dan cuenta, está relacionado con un flujo, o sea que es una cantidad escalar. Estoy obteniendo de un campo vectorial un campo escalar que me define precisamente el flujo por unidad de volumen en cada punto del espacio debido a un campo escalar. De aquí resulta algo bien interesante. Si yo entonces voy a calcular el flujo a través de la superficie grande con la que inicié, puedo tomar el flujo como lo habíamos definido antes o hacer la suma de todos los flujos como ya habíamos dicho. Pero si yo mando esto a infinito, voy a tomar la partición muy fina y fíjense que cuando tomo infinitos pedazos, mientras la superficie sea cerrada, garantizo que simultáneamente su volumen va a cero. Entonces cuando hago la partición muy fina, su volumen va a ir a cero y entonces lo que tengo es que esta suma de flujos por unidad de volumen se va a reducir a una integral volumétrica de divergencias. Entonces, aquí estamos encontrando lo que se conoce como el teorema de la divergencia, que me dice que para calcular el flujo de un campo vectorial tengo dos maneras. La que ya habíamos establecido, que es simplemente calcular la integral de superficie del producto punto de mi campo vectorial con los vectores diferenciales de área. Y tengo otro método, que es
calcular la integral de volumen sobre el volumen encerrado por la superficie donde quiero calcular el flujo. Y esta integral volumétrica es del campo escalar divergencia de mi campo vectorial. O sea, el teorema de la divergencia simplemente está estableciendo que la integral de área de flujo sobre una superficie cerrada del campo vectorial es igual a la integral volumétrica de la divergencia sobre el volumen que encierra la superficie inicial. Y entonces esta expresión tal vez suena bastante nueva para ustedes, tal vez parezca un poco extravagante como está escrita, pero si les pongo algo que seguramente ya han visto, que es esta expresión y que simplemente me está estableciendo el teorema fundamental del cálculo, o sea que la integral de la derivada es igual a la función evaluada en sus límites, vemos que son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en un caso estamos hablando simplemente de una integral volumétrica cuyo frontera es precisamente la superficie. Entonces estoy calculando algo en el volumen y me resulta algo evaluado en la frontera, la integral del flujo. En el teorema fundamental del cálculo tengo una cosa que está evaluada en la línea y termina evaluado en las fronteras de la línea, los puntos inicial y final. De hecho, el teorema de la divergencia es una generalización del teorema fundamental del cálculo, que puede ser aplicada a una dimensión, 2 dimensiones, 3, incluso más dimensiones. Pero reparemos en esta expresión que acabamos de encontrar, el teorema de la divergencia. Me está diciendo que puedo calcular el flujo de otra manera. Y volvamos a la ley de Gauss. Entonces la ley de Gauss que me estaba diciendo que el flujo a través de una superficie cerrada era proporcional a la carga encerrada, ya habíamos dicho. Pero entonces ahora escribamos el flujo a través de la superficie cerrada del campo eléctrico, escribámoslo como la integral volumétrica sobre el volumen que encierra esta superficie de la diferencia de mi campo eléctrico. Si nos damos cuenta, ahora tengo dos integrales volumétricas a ambos lados, una de la divergencia del campo vectorial de campo eléctrico y otra del escalar densidad de carga. De hecho, puedo pasarlas al mismo lado ambas y tengo entonces una integral que me va a dar igual a 0. ¿Para qué volumen? Para cualquier volumen, porque habíamos dicho que la ley de Gauss era válida para cualquier superficie. O sea, que esta integral que estoy viendo es igual a 0 independientemente de cuál sea el volumen sobre el cual yo esté integrando. Y esto solamente va a ser posible si lo que está ahí adentro, o sea, el integrando es 0. O sea, estoy encontrando que bajo cualquier circunstancia, el campo escalar divergencia de campo eléctrico es igual al campo escalar densidad de carga. Ese es un factor 4 pica. Y esta es la fórmula de la ley de Gauss diferencial. ¿Diferencial? Bien. Del teorema fundamental del cálculo ya debe quedar cierta sensación de que esta divergencia va a venir siendo como un operador diferencial. Y ya lo vamos a descubrir dentro de poco. Por ahora, quiero que nos detengamos un poco sobre esta fórmula y discutamos un poco mejor sobre qué física está escondida en la ley de Gauss. La hemos utilizado, hemos jugado un poco con ella, pero no nos sentamos a revisar un poco qué es esa ley. Bien, por un lado, sabemos de dónde salió. ¿De dónde salió? Estuvimos estudiando el campo eléctrico de una carga puntual. De ahí fue que obtuvimos la expresión integral. ¿Cómo salió esto? Del hecho que el campo eléctrico fuera radial y para la carga puntual decayera como 1 sobre r cuadrado. Entonces podemos decir que la ley de Gauss me está diciendo que el campo de la carga puntual decae como 1 sobre r cuadrado y es radial. O sea, la ley de Coulomb. Otra forma de decirlo, la ley de Coulomb y la ley de Gauss no son independientes. Sin embargo, es cierto que la ley de Gauss va a ser mucho más general. Bien, para entender un poco mejor esto, tenemos que recordar que existe una representación pictórica de los campos vectoriales, las líneas de campo. Ahora, estas líneas de campo me van a establecer una relación con el flujo. Sucede que podemos interpretar al flujo de un campo vectorial también como el número de líneas de campo que crucen cierta superficie. Así que podemos decir que un flujo es positivo si hay líneas de campo que están saliendo de allí. Y es negativo si hay líneas de campo que están entrando allí. Entonces, por ejemplo, en una superficie cerrada que encierra una fuente de campo,
el flujo va a ser positivo y en una superficie cerrada que encierre un sumidero, el flujo va a ser negativo. Cuando tengo ambas adentro, tengo que tantas líneas de campo salen como entran y el flujo va a ser 0. Con esta interpretación de líneas de campo, entonces podemos identificar qué es lo que me está diciendo la divergencia. Porque ahora tengo que tomar una superficie muy pequeña y ver si allí el flujo es distinto de 0. Si es distinto de 0, la divergencia va a ser distinta de 0. Si el flujo ahí es 0, entonces la divergencia va a ser 0. Vemos que para que tengamos una superficie infinitesimal y el flujo sea distinto de 0, entonces en ese punto las líneas de campo o bien todas están entrando o bien todas están saliendo. Otra forma de decirlo es que en ese punto las líneas de campo están divergiendo o convergiendo. Fíjense que no basta con que se estén abriendo, tienen que efectivamente salir de ese punto porque estoy tomando una superficie infinitesimal. Entonces, la divergencia lo que me está diciendo precisamente es los puntos donde las líneas de campo están convergiendo o divergiendo. Si la divergencia es 0, en ese punto las líneas de campo no nacen ni mueren. Y si es distinto de 0, ahí está sucediendo algo donde todas las líneas de campo están convergiendo o están emergiendo. Y aquí entonces tenemos algunos ejemplos donde vemos puntos, se pueden identificar puntos donde podemos decir aquí la divergencia va a ser distinta de 0. De hecho, puedo decir, si sé que están saliendo ahí, puedo decir que es positiva. Si sé que están entrando ahí, puedo saber que es negativa. Y puedo identificar puntos donde la divergencia es nula. En casi todo el espacio de estos diagramas, la divergencia va a ser 0. Con esta información, entonces, volvamos a la ley de Gauss en su expresión diferencial. Esta expresión lo que me está diciendo es que la divergencia de campo eléctrico es distinta de 0 solamente donde hay cargas. O sea que las líneas de campo eléctrico solamente van a converger o emerger de cargas eléctricas. No existe ningún otro punto donde las líneas de campo puedan converger o diverger. Físicamente, esto lo decimos de la siguiente manera. Las cargas son las fuentes de campo eléctrico. Y esto es lo que me está diciendo la ley de Gauss. Y no solamente eso, me está diciendo que son las únicas fuentes, no hay más fuentes ahí. No aparece ningún término extra. Los únicos puntos donde pueden aparecer líneas de campo o donde pueden morir son las cargas eléctricas. Había dicho que esto es más general que la ley de Coulomb. Precisamente esta ecuación que estamos viendo aquí es válida incluso cuando los campos eléctricos son dependientes del tiempo, cuando tengamos la dinámica involucrada. No voy a tenerla que cambiar. Es cierto que van a aparecer otros tipos de campos que no van a ser generados por las cargas como tal, que es lo que vamos a encontrar con la ley de Faraday, pero estos campos que van a ser generados de esta manera van a tener líneas de campo cerradas, de tal manera que no van a contribuir al flujo. Tanta línea de campo entra como tanta línea de campo sale. Y entonces tenemos que esta expresión sigue siendo válida allí. También va a ser válida incluso cuando no estamos trabajando en el vacío, sino con materiales. Entonces, aunque aquí en esta expresión está la ley de Coulomb, esta expresión es más general. Que recuerden, Coulomb es solamente cargas puntuales y estáticas. Aquí esta ley es más general y me está expresando nuevamente que las cargas son las fuentes de campo eléctrico. Y aquí estoy utilizando fuente para denotar ambas, fuentes y sumideros. Antes de ver que efectivamente estamos trabajando con una ecuación diferencial, vale la pena advertir algo, que esta representación de líneas de campo no siempre va a ser válida. O sea, uno puede imaginar campos vectoriales matemáticos que no satisfagan lo que acabé de decir de las líneas de campo y que su divergencia va a ser distinta de 0 solamente donde las líneas de campo converjan o diverjan. Pero afortunadamente para los campos con los que nosotros vamos a trabajar, esto es completamente válido. Ahora sí, veamos que efectivamente esta ecuación es una ecuación diferencial. Entonces para esto vamos a ver cuál es el operador diferencial con el que estamos trabajando y lo vamos a hacer solamente en coordenadas cartesianas. La idea es que vamos a evaluar un flujo por unidad de volumen y vamos a tomar un campo arbitrario y un pequeño diferencial de volumen que va a ser como un cubito con lados delta x, delta y y delta z. Y el vértice
el vértice inferior va a estar precisamente en las coordenadas arbitrarias x, y, z. Entonces, para iniciar voy a calcular el flujo a través de la superficie que encierra este cubito debido a la componente z del campo vectorial f. Entonces, para esto lo primero que voy a hacer es voy a calcular el campo vectorial en las caras en términos del campo vectorial evaluado en el vértice x, y, z. Esto lo haremos considerando que las caras son pequeñas, entonces puedo hacer una expansión de Taylor y evaluar el campo, por ejemplo, en la superficie inferior, en el centro de ella. Entonces lo que tengo que hacer es correrme en x un delta x medios y en y un delta x medios, y entonces el f lo puedo expandir y tengo que el campo evaluado allí en el centro entonces va a ser igual al campo en el vértice más delta x medios, la derivada parcial con respecto a x, más delta y medios, la derivada parcial de la componente z de f con respecto a y. Algo similar si yo quiero evaluarlo ahora en la cara de arriba. Entonces, si lo quiero evaluar en la cara de arriba, entonces me tengo que mover un delta z hacia arriba y después un delta x medios en x y un delta y medios en y. Y cuando hago la expansión, pensando nuevamente en que delta x, delta y delta z son pequeños, entonces tengo una suma de delta x de derivadas parciales con respecto a x medios, después delta y medios, derivada parcial con respecto a y, después delta z, derivada parcial con respecto a z. Y ahora entonces nuevamente considero que las caras son lo suficientemente pequeñas para que entonces yo pueda calcular los flujos a través de ambas caras como simplemente el valor del campo en la mitad, que fue lo que acabo de evaluar, veces el área. Y en este caso el área, como están en el plano z constante, el área va a ser simplemente delta x, delta y. Como he construido las cosas, el flujo a través de la cara de abajo va a ser negativo, porque el vector de área, como sale de este volumen, apunta hacia abajo, mientras que mi campo vectorial apunta hacia arriba, y el flujo de la cara de arriba va a ser positivo porque ambos apuntan hacia arriba. Así que el flujo neto, debido a esta componente, va a ser simplemente la diferencia de los dos campos que acabé de evaluar, de las dos componentes que acabé de evaluar evaluados en los centros. Vemos allí que se cancelan casi todos los términos y solamente me va a quedar el producto delta x, delta y, delta z, veces la derivada parcial de la componente z del campo vectorial con respecto a z. Un análisis análogo ocurre si yo hubiera calculado el flujo debido a la componente y o x. Y voy a obtener algo análogo donde voy a cambiar, donde aparecía z, voy a cambiarlo por x, y donde aparecía z, lo que voy a cambiar por y, por ejemplo. De tal manera que el flujo neto a través de esa superficie va a ser simplemente el producto delta x, delta y, delta z, veces la sumatoria de las derivadas parciales de la componente x con respecto a x, más la componente y con respecto a y, más la componente z con respecto a z. Y el delta x, delta y, delta z es simplemente el volumen de ese cubito. O sea que si yo quiero calcular la divergencia, que es dividir por el volumen y mandar el volumen a cero, encuentro la expresión para la divergencia. Y veo que la divergencia entonces simplemente queda como la sumatoria de las derivadas parciales de las componentes con respecto a su respectiva coordenada. Por ejemplo, la derivada de la componente x con respecto a x. Y así vemos que efectivamente es un operador diferencial. De hecho, se puede escribir en términos de un operador muy conocido que vamos a estar utilizando, que es el operador nabla, que simplemente es un vector con componentes ijk, la derivada parcial con respecto a x en y, la derivada parcial con respecto a y en j y la derivada parcial con respecto a z en k. Y entonces la divergencia la puedo describir como el producto punto de este operador nabla con mi campo vectorial. Dicho esto, entonces ahora sí podemos escribir la ecuación. Dicho esto, entonces ahora sí podemos escribir la ley de Gauss en forma diferencial como una ecuación diferencial, que fue la que yo les mostré hace un rato cuando iniciamos el curso. Vemos que ahora la divergencia aparece como un operador diferencial en términos del operador nabla y me está diciendo nuevamente que las cargas son las fuentes de campo eléctrico. Y con esto entonces damos un cierre a nuestro estudio del campo eléctrico. Vamos a empezar la próxima vez otro método, otra forma,
otro disfraz, otro avatar para calcular campos eléctricos, que es en el fondo nuestro objetivo primordial en este curso. Entonces, espero les haya gustado. Gracias, chao.